Estalla una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán, no hará falta que caiga ni una sola bomba cerca de tu casa para que tú lo notes. Lo notarás en la gasolinera, en el supermercado, en la factura de la luz, en tu hipoteca y probablemente en tu trabajo. Y lo más inquietante es que este escenario ya no es una película de ciencia ficción ni una hipótesis lejana. Es una posibilidad real que los mercados están empezando a descontar en silencio. Hoy, en el Código del Dinero, vamos a analizar con calma, pero sin anestesia, qué implica una guerra regional en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. No desde el alarmismo vacío, sino desde la lógica económica, geopolítica y financiera. Porque entender este tipo de conflictos no es solo cuestión de política internacional, es una cuestión de supervivencia económica cotidiana. Irán no es un país más en el mapa, no es intercambiable. Su importancia no viene solo de su ideología, ni de su régimen, ni siquiera de su ejército. Viene de algo mucho más simple y mucho más poderoso, su posición geográfica. Irán controla, directa o indirectamente, el acceso al Estrecho de Hormuz, un paso marítimo tan estrecho que parece inofensivo, pero por el que circula aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que consume el planeta y más de una cuarta parte del gas natural licuado que se comercia a nivel mundial. Gran parte de la energía que utilizan economías enteras depende de ese cuello de botella. Esto significa que Irán no necesita ganar una guerra para causar un terremoto global. Le basta con amenazar el suministro. Si ese estrecho se bloquea, aunque sea parcialmente, el impacto sería inmediato. No hablamos de semanas ni de meses, hablamos de horas. El precio del petróleo se dispararía, el gas lo seguiría y los mercados entrarían en modo pánico. Y aquí es importante entender algo, no hace falta que el cierre sea total. En geopolítica, la incertidumbre ya es un arma. Cuando los mercados perciben riesgo sobre un recurso crítico, el precio sube incluso antes de que falte físicamente. Es una profecía que se cumple sola. Pero la geografía no es el único factor. Irán también es una potencia energética por volumen. Posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Aunque esté sometido a sanciones, su producción sigue siendo clave para países como China, que compra energía iraní de forma indirecta y estratégica. Si una guerra impide que Irán exporte, esos países no dejan de consumir energía, simplemente la buscan en otro sitio. Y cuando muchos compradores compiten por menos oferta, el precio sube para todos. Aquí no hay ganadores a corto plazo, solo redistribución del dolor. A esto se suma un elemento que rara vez se tiene en cuenta en los análisis rápidos, la demografía. Irán tiene casi 90 millones de habitantes, una población relativamente joven y una capacidad real para sostener un conflicto prolongado. Esto no sería una escaramuza puntual, sería un conflicto largo, costoso y desestabilizador. Y cuando una guerra de este tipo se alarga, las consecuencias se multiplican. No solo hablamos de energía, sino de refugiados, presión migratoria, tensiones políticas internas en Europa y Asia y un aumento general de la incertidumbre global. Los mercados odian dos cosas por encima de todo, la incertidumbre y la duración indefinida de los conflictos. Este escenario tiene ambas. Ahora bien, pongamos el foco en lo que más nos afecta directamente, la economía real. El primer impacto sería una subida brusca del precio del petróleo y del gas. Algunos escenarios extremos hablan de precios del barril muy por encima de los niveles actuales, pero incluso sin llegar a esos extremos, el simple aumento sostenido ya sería suficiente para generar un problema serio. La energía es el insumo básico de todo. No hay producción sin energía, no hay transporte sin energía, no hay alimentos procesados, ni fertilizantes, ni plásticos, ni construcción sin energía. Cuando sube el coste energético, todo lo demás sube detrás. Esto se traduce en inflación, pero no una inflación suave o controlable. Hablamos de inflación importada, rápida y difícil de frenar. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Cuando la inflación sube, los consumidores recortan, gastan menos en ocio, aplazan compras importantes, reducen viajes, aprietan el cinturón. Al mismo tiempo, las empresas ven cómo sus costes se disparan mientras las ventas se enfrían. Ese doble golpe es letal para el crecimiento. Y para rematar la jugada, los bancos centrales reaccionan subiendo tipos de interés para intentar controlar la inflación. El crédito se encarece, las hipotecas suben, la inversión se frena y el consumo se congela. Este cóctel tiene nombre. Se llama estanflación. Precios altos y economía estancada. Es uno de los peores escenarios posibles y no es algo teórico. Ya ocurrió en los años 70, precisamente por conflictos energéticos en Oriente Medio. La historia no se repite exactamente, pero rima más de lo que nos gustaría. Lo más inquietante es que no hace falta que la guerra llegue a su punto máximo para que todo esto ocurra. Los mercados se adelantan, descuentan escenarios, ajustan precios por miedo. Muchas veces el daño económico ocurre antes de que el conflicto alcance su punto álgido.
Por eso, cuando vemos movimientos militares, despliegues estratégicos y mensajes cada vez más agresivos, no estamos ante ruido mediático. Estamos ante señales que los grandes jugadores sí se toman muy en serio. Llegados a este punto, conviene hacer una pausa importante. Esto no es asesoramiento financiero. No estamos recomendando invertir en nada ni diciendo qué hacer con tu dinero. Cada persona tiene una situación distinta y debe hacer su propio análisis. Lo que estamos haciendo aquí es entender los mecanismos que se activan cuando el mundo entra en tensión. Entenderlos no evita el problema, pero sí evita el pánico irracional. Ahora bien, históricamente los conflictos de este tipo no afectan a todos los sectores por igual. Hay áreas que sufren más y otras que, por pura lógica estructural, tienden a resistir mejor o incluso beneficiarse de ciertos desequilibrios. El sector energético es el primero que entra en el foco, no por ideología, sino por matemática básica. Cuando hay riesgo de escasez, los productores fuera de la zona de conflicto ganan relevancia estratégica. Países y empresas con producción diversificada, infraestructuras propias y acceso a mercados estables se vuelven más valiosos. El gas natural licuado también gana protagonismo. En un mundo donde el suministro desde Oriente Medio se vuelve incierto, cualquier proveedor alternativo pasa a ser crítico. Estados Unidos, Australia y otros actores se convierten en piezas clave del tablero energético global. Otro sector que históricamente se ve impulsado en escenarios de guerra es el de la defensa. No por moralidad, sino por realidad presupuestaria. Cuando hay conflictos entre estados, los gobiernos no recortan en defensa, aceleran pedidos, amplían contratos y aseguran financiación a largo plazo. Este tipo de gasto suele ser menos sensible al ciclo económico y más estable en periodos de incertidumbre. También aparece el comportamiento refugio. Cuando todo se vuelve incierto, el capital busca activos percibidos como estables o escasos. No porque generen crecimiento espectacular, sino porque preservan valor. Aquí entran metales, infraestructuras críticas y activos ligados a recursos físicos. No es una huida hacia la rentabilidad, sino hacia la supervivencia. En el lado contrario, hay sectores que suelen sufrir con especial intensidad. Economías muy dependientes de energía barata, industrias con márgenes ajustados, transporte, aerolíneas y consumo discrecional suelen verse presionados rápidamente. El mercado castiga primero y pregunta después. Europa y parte de Asia suelen estar en una posición más vulnerable en este tipo de escenarios por su dependencia energética externa. América Latina, aunque exportadora en algunos casos, tampoco es inmune al impacto inflacionario global. Nadie queda al margen. Y aquí llegamos a la parte más importante de todo este análisis. Una guerra entre Estados Unidos e Irán no sería un conflicto lejano que solo afecta a titulares internacionales. Sería un shock sistémico que atravesaría la economía global como una onda expansiva. No se trata de tomar partido político. Se trata de entender que vivimos en un mundo interconectado, donde una chispa en un estrecho lejano puede encarecer tu vida cotidiana en cuestión de semanas. La pregunta final no es si este conflicto va a estallar o no. La pregunta es si estamos preparados mentalmente para entender sus efectos y no dejarnos arrastrar por el pánico cuando los precios empiecen a moverse. Porque en los momentos de tensión global, la información clara vale más que cualquier predicción. Si este análisis te ha ayudado a entender cómo un conflicto geopolítico puede afectar directamente a tu economía diaria, déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte el vídeo si crees que más gente debería entender lo que está en juego y apoya este tipo de contenido aquí, en el Código del Dinero. Porque entender el mundo que se mueve detrás de los titulares ya no es una opción, es una necesidad.